Y así veíamos, amigos, cómo a datos al cierre de noviembre el comportamiento de la inflación en nuestro país, pero todo esto lo queremos ampliar en nuestra siguiente entrevista, para lo cual voy a dar la bienvenida al viceministro de Planificación Estratégica, a Huáscar Ajata. ¿Cómo está, viceministro? Muy buenos días, Walter le saluda. Buenos días, Walter. Gracias por la entrevista. Un placer tenerlo acá con nosotros, viceministro. Bueno, consultarle. Veíamos la nota previa, no hay datos macroeconómicos que demuestren crisis en Bolivia, pero obviamente a nivel internacional hay un proceso de estanflación. La crisis mundial está siendo muy fuerte en los países que, bueno, son potencias económicas a nivel mundial. Consultarle cuáles son las medidas principalmente que está tomando el gobierno para mantener el mercado interno estable, la estabilidad de precios y cuidar la economía de nuestro país. Sí, Walter, el día de ayer el Instituto Nacional de Estadísticas ha informado un dato muy importante, que es el dato de la inflación en la economía boliviana, que a noviembre de este año alcanza el 1.48%. Esto es muy importante porque en el contexto internacional, ¿qué es lo que vemos en los países vecinos? Primero, la tendencia a estancarse o a tener una caída en su Producto Interno Bruto, cosa que es muy diferente en Bolivia. Tenemos una tasa de crecimiento positiva. También en el contexto internacional vemos una tendencia al aumento del desempleo, de la desocupación, lo cual también es diferente en Bolivia. Tenemos una de las tasas de desocupación más bajas de nuestra historia. Y la otra tendencia que existe a nivel internacional, que lo vemos en nuestros países vecinos, es una tendencia, una presión inflacionaria muy alta por los combustibles y principalmente por los alimentos. Sin embargo, en el caso de la economía boliviana tenemos una de las inflaciones más bajas de la región, lo cual nos permite tener una economía totalmente estable. Todos estos resultados se han logrado por las medidas que ha venido implementando nuestro gobierno nacional para mantener, primero, la senda de crecimiento de la economía. Se ha apostado muy fuerte por una inversión productiva para la siguiente gestión. El presupuesto, más del 56% de la inversión se va a destinar a la producción, pero también el 10% a la salud, 10% a la educación. Los créditos importantes que se han destinado para dinamizar el sector productivo, el crédito Sí Bolivia, que tiene una tasa de interés muy baja para nuestras pequeñas empresas, la iniciativa del Hecho en Bolivia, que ahora va a ser muy fuerte en Navidad, que va a permitir dinamizar y de que nuestros productores nacionales puedan vender de manera preferencial los productos hechos en Bolivia dentro del mercado interno, todas las iniciativas que se han hecho para que nuestros productores puedan importar bienes de capital, maquinaria, plantas industriales libres del IVA, todos los fideicomisos que se han creado para apoyar con financiamiento productivo a los distintos municipios del país. Todas estas distintas medidas, Walter, nos han permitido tener una economía estable y en crecimiento. Así es, viceministro, realmente el fomentar toda el área productiva, la industrialización obviamente está ayudando a este crecimiento económico que obviamente resalta a nivel internacional. Los datos obviamente son destacables, somos un caso de estudio también a nivel internacional para copiar ciertas medidas que está realizando el gobierno, pero también quiero consultarle, usted bien mencionaba que se han presentado datos del INE y hablando propiamente de la inflación, sacando estos datos, hay una variación negativa del IPC del 0,06%. ¿Cómo se explica esta variación para toda la gente que nos está viendo? ¿Cuáles son los principales comportamientos en los precios que explicarían esta variación en el IPC? Sí, Walter, el Instituto Nacional de Estadísticas hace encuestas en los mercados semanalmente preguntando el precio de los distintos productos. Hay productos que van subiendo de precio, hay productos que van bajando de precio y se establece un promedio, pero hay algunos productos que están bajando de precio. Muy bien lo decía la nota anterior, el precio del pollo está bajando y precisamente el precio entre los productos que han contribuido a tener esta baja tasa de inflación
del menos 0,03 mensual, y acumulado al año en noviembre del 1,48% está en la carne de pollo, que ha disminuido en un menos 5%, la cebolla en menos 7%, el queso en menos 3,47% y el transporte interdepartamental en menos 5%. Entonces, Walter, hay productos que seguramente van a tener una variación positiva producto de la temporalidad. También lo decían en la nota de prensa, en Navidad algunos productos suben el precio, pero se van a regularizar y se van a estabilizar a inicios de la siguiente gestión, y esto nos va a permitir tener una inflación controlada como ha venido ocurriendo hasta ahora. Así es, viceministro. Y bueno, hablando justamente de la siguiente gestión, como usted menciona, dentro del presupuesto general del Estado 2024 hay una tasa de inflación proyectada del 3,60%. Son 3 puntos básicos más de lo que se habría presupuestado para este año. ¿Cómo se explica o cómo usted ve esta proyección de la tasa de inflación del 3,60% para la siguiente gestión? Es una inflación baja, es una inflación controlada, y seguramente a fines de la siguiente gestión vamos a tener una tasa mucho más baja que la proyectada. Hemos tratado de ser muy moderados con las proyecciones, y si lo comparamos con los países vecinos que tienen una tasa de inflación de 2 dígitos o más, o tasas de inflación del 8-9%, el que Bolivia pueda alcanzar durante la próxima gestión, una tasa de inflación del 3,60%, realmente va a ser un buen logro, pero por supuesto tenemos que trabajar para mantener esa inflación controlada, principalmente en el rubro productivo, en la producción agroindustrial de los alimentos, para tener una buena producción y mantener abastecido el mercado interno con precios bajos. Así es, viceministro, realmente el trabajo duro, como bueno, se está viniendo haciendo desde gestiones pasadas, va a ser obviamente lo que nos garantice esta estabilidad de precios y obviamente una inflación controlada, como usted lo menciona, viceministro. Le agradecemos muchísimo por su tiempo, por esta explicación que nos ha dado, principalmente de los comportamientos en los precios, para bueno, explicar estos datos que a veces uno los ve, dice obviamente 3%, 1,48 al cierre, pero ¿cómo se lo explica? Obviamente usted nos ha dado un resumen muy sencillo de el por qué estamos con estas cifras, y obviamente somos un referente, por lo menos en Sudamérica, del control de la estabilidad de precios. Le agradecemos por su tiempo, que tenga una excelente jornada. Muchas gracias, Walter, por la entrevista. Hasta luego. Muchísimas gracias. Hemos estado con Huáscar Ajata, viceministro de Planificación Estratégica, hablando, amigos, específicamente de la inflación. Al cierre de noviembre de este año, la inflación acumulada es de 1,48%. Nosotros tenemos que ir a un pequeño corte. Enseguida retornamos con más de La Primera.